atención. Gracias por venir al encuentro con River Solomon. Estamos encantadísimas de poder presentar a este pedazo de autore. Muchísimas gracias por venir. Hace un calor insoportable, hay muchísima gente, pero nos alegra tremendamente que haya tanta gente y que así podáis conocer un poquito más la obra de Rivers. River Solomon nació en Estados Unidos y se describe a sí misma como una boyera anarquista, medio mujer, medio muchacho y parte bestia, así como una refugiada del comercio atlántico de esclavos. Escribe sobre la vida en los márgenes y sus obras son complejas, ingeniosas y cautivadoras. Hasta la fecha, River Solomon ha publicado 4 novelas: An Unkindness of Ghosts, Sorrowland, Model Home y En las profundidades, que sí que lo tenemos disponible, de Jeep, publicado por Crononauta y traducido por Carla Bataller Estudios. Pues vamos con la primera pregunta, pero primero, Rivers, si quieres decir hola. Hola. Thank you all so much for being here. Pues empezamos. Los traumas heredados y el racismo sistémico son dos de los temas principales en tus obras. ¿Dirías que son la base de tus novelas y lo que te impulsa a querer contar historias? Yes and no. In short, the first thing I think about when I tell a story is wanting to move people emotionally and wanting to say things as true as I can. And that's sort of like my own truths that I've discovered and what I've read and what I've experienced. And a lot of times that happens to involve things like, you know, inherited trauma and systemic racism and all of these things. We all live in a world sort of entrenched in these various dramas and pains. And there are other things too. There's joy, there's love, there's intimacy, but it almost always comes with these darker things too. And so, to me, if I'm telling a true story, it's going to have all of those things as well. So I always write about them because I want to write about the truth. Sí y no. Mi primer objetivo cuando escribo es tratar de lograr conmover desde el punto de vista emocional a quien me vaya a leer. Quiero el mayor grado de sinceridad posible en aquello que escribo y para eso voy descubriendo lo que me ha ido sucediendo y contándolo. Efectivamente, muchas veces lo que ocurre es que reflejo temas de esas verdades con las que he ido creciendo, como sería el racismo sistémico o los traumas heredados, pero es que creo que todos en este mundo vivimos un mundo lleno de drama y de dolor. Un mundo en el que también, desde luego, hay alegría, hay fantasía y hay amor. Pero la mayoría de las veces los temas oscuros son los que acaban adquiriendo mayor relevancia y si quieres contar una historia que sea de verdad, tienen que estar presentes también esos temas. En la novela En las profundidades, traducida de manera magnífica por Carla Bataller, aparece la siguiente frase: recuerda o muere, sin tu historia estás vacíe. ¿Por qué es tan importante para ti la memoria histórica? I think for a lot of my life I thought I didn't have a history. Growing up in the United States as a black person and feeling sort of disconnected from any sense of history because of the transatlantic crossing, having lost so much heritage, having lost a people through that crossing, I really felt like I didn't have a history. And I know that that isn't true, and the sort of the legacies of the lives black people have made for themselves in the US is a history and is really beautiful, and we're all still connected, not just sort of all black people in the diaspora in Africa, but like the whole world, all people, all of our stories are connected, this whole sort of human journey. But it made me realize, feeling like I didn't have that, what it meant. And you know, all of our stories don't begin the day we were born. We're born into so much already, right? Like my story begins so much with my mother and my grandmother, and so much of what they've gone through and who they were has affected me and my life.
On a different note, on a sort of more like, just like I love stories, and history and memory is part of that. Like, I love to be told about what happened then. I love the stories that my parents and my grandparents and aunties and uncles and all of them told about what happened. Like, it just lights me up, it feels good, and I think most people feel that way. To feel like we're not just in this isolated moment, right? We have come from something bigger, and so it's important to me to keep that. And I think when we don't have it, we do get incredibly lost, and there's all those sort of cliche quotes like, if you don't remember history, you're doomed to repeat it, or something like that. I don't know if I buy that, because we do remember it and we still repeat it, so I don't know if it makes any difference. But, you know, I think it's an important part of connection, and having a sense of who we are. Durante buena parte de mi vida tuve la impresión de que no tenía una historia propia, de que la población negra y afroamericana en Estados Unidos estaba desconectada, esa población, de su herencia que se había perdido durante la travesía del Atlántico en los barcos de esclavos. Creía que no tenía historia propia, y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que eso no es verdad, de que existe una herencia real en la población negra en Estados Unidos, y que es una herencia que tiene también sus elementos positivos. Creo que a todos nos interesa saber de dónde venimos, saber cómo nos podemos conectar con nuestras historias, no solo a la población afroamericana de la diáspora, sino a todas las personas que están en el mundo. Creo que nuestras historias no nacen con nosotros, sino que nacen con nuestras madres, con nuestras abuelas. Yo creo que lo que han vivido tanto mi madre como mi abuela ha afectado mi vida. Creo que me encantan, sé de hecho que me encantan las historias, y creo que dentro de las historias se incluye la historia con mayúsculas y los recuerdos familiares. Creo que a todos nos encanta que nos cuenten historias de antes de que hubiéramos nacido, conocer las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestras tías. Creo que eso permite que todas las personas tengamos la sensación de que no somos un instante aislado en el tiempo, de que tenemos una conexión con quien nos rodea, de que formamos parte de un proceso que es algo mucho más grande. Y creo que quien no tiene esa conexión siente que le falta algo. Y no lo digo por aquello que dicen de que si no conoces la historia se va a repetir, porque mira que no la conocemos y se está repitiendo una y otra vez los mismos procesos, pero sí creo que los recuerdos y que las historias forman parte de lo que es nuestra identidad. Sorrowland es un libro que trata la ideología de género. Berlin tiene dos hijas y en todo momento les trata como personas sin género o como personas no binarias. Porque, como ella dice, las niñas son niñas y no deben cargar sobre sus hombros con la carga del género y de los roles de género. Aunque queremos pensar que todos en esta sala sabemos que el género es una construcción social, ¿crees que la literatura es un medio para reivindicar esta idea y mostrar otras realidades? Oh, gender. I'm glad that translates. I think a lot about gender and how we're all sort of entrenched in it. It's inescapable, you can't opt out of it. But the main character, the protagonist of my book, Sorrowland, she thinks that she can kind of escape it in one sense because she flees to the woods. She flees from the very strict religious compound, what we would probably call a cult that she grows up in, and she flees to the woods. And there she has twin babies, and she decides to raise them as much as she can without sort of an assumption of gender. And I think when I wrote that, and when I write all of my books, the question of the character's gender,
the relationship that the characters have with gender is always a question. And I don't think that I have answers or resolutions, but instead of it being like an assumption of what is true, it is this, it is that, it's more of a question for them. Because I want it to be, we're so immersed in it, in our world, that it's hard to, it's when something is just what we see every day, it's just like, oh, of course the sky is blue, of course, you know, this is a girl and this is a boy and that's what that means, and there's no other way to possibly think about it, and it's because it's what we grow up with and how we think about it. There's no other, it's almost impossible for us to look at it differently. And so what I love about fiction is that it's an imaginary space that we can sort of change the context a little bit to make things that we accept as truths as something that's more of a question mark, and something that we can consider more thoughtfully. That's something that I did in Sorrowland, or I hope that I did, and something that I do in a lot of my books, mostly because like I haven't really figured it out. If people ask me what gender is, I'm like, I don't know. So, yeah. Ay, el género. La verdad es que reflexiono mucho sobre el género. Es algo que me preocupa y a lo que le doy vueltas con frecuencia y que está presente en la concepción que tengo del mundo. Creo que en lo relativo al género hay posiciones que están atrincheradas y nadie quiere abandonar la trinchera en la que se encuentra, y eso hace que sea compleja la relación. En el libro En Sorrowland, la protagonista es una mujer que huye de un complejo religioso, lo que vendría a ser hoy en día una secta, y que descubre el mundo. Se queda embarazada y tiene a dos personas gemelas. Su descendencia son dos personas gemelas a las que la protagonista intenta educar sin imbuirles el concepto de género. Eso hace que estas dos personas gemelas empiecen a cuestionarse qué es el género, empiecen a hacer preguntas, y de eso es de lo que va el libro. No pretendo dar una respuesta, sino plantear preguntas, interrogantes acerca de lo que es el género. Hay muchas cosas que damos por sentadas en el mundo en el que vivimos. Estamos inmersos en toda una serie de conceptos. Damos por supuesto que el cielo es siempre azul, que una niña es una niña y un niño es un niño, o que una mujer es una mujer y un varón es un varón, sin ver que pueden existir otras formas, otros conceptos de abordar la identidad en ese sentido. Creo que sí, que la ficción es una herramienta que puede ayudar a cambiar la perspectiva en ese sentido. Que hay un espacio en la imaginación que nos permite cambiar el relato, cambiar el contexto, plantearnos si lo que hemos ido dando por sentado siempre es cierto o no, y que reflexionemos al respecto. Espero haber logrado eso en Sorrowland y espero haberlo logrado también en el resto de mis libros, y os aseguro que lo del género es una pregunta que me hacen a mí cada 2 por 3, y cuando me preguntan qué es el género yo les digo, es que no lo sé. En tu libro, An Unkindness of Ghosts, nos planteas una historia dividida por clases en una nave espacial. Muchas personas consideran este libro una distopía. Sin embargo, nosotras solo creemos que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, solo que está planteado en un entorno futurista. ¿Están los géneros literarios desfasados y deberíamos inventarnos alguno nuevo? ¿Se ha convertido la literatura en algo puramente crítico y político? So, I've always been a writer who struggled with literary genres. I read everything, and I like to write everything, and I like to mix them all up. As I said before, like the most important thing to me is telling a really good story, and that's going to involve different things. Are literary genres dead? Yes. I don't know, I don't think that they're always very helpful for telling us what we want to read. Sometimes they are really helpful, and I think with most categories, with most words, like
they're helpful to a point, they're meaningful to a point. And then after that, we realize that the breadth of like desire and human experience can't really easily be contained in words, and language is language doesn't suffice. But yeah, I mean, I think it's okay to call An Unkindness of Ghosts a dystopia, because while it does, I think, reflect on, it's a mirror of sort of the social disparity that we have all over the world. And I wouldn't even call it exaggerated. I think sometimes in fiction, and science fiction especially, we think of these things as like exaggerated versions to sort of show, to more easily show what's going on, but it's in a lot of cases it's much less than what people are actually going through, depending on where you are or what time that you're living in. So, but I mean, it's on a spaceship, so I think it's fair to say that, you know, it's a little bit different than what we've got going on here. And so, you know, using the word dystopia will ping in people's ear, you know, this isn't necessarily the same as reading like Oliver Twist, which is also about, you know, social stratification in its own way. I don't think it's time to like, I get asked the genre question a lot, and I always kind of make up something different. And I think it's one of those things that like the literary industry, the publishing industry is going to keep doing what it's doing regardless, and readers are going to keep reading what they're reading, and writers are going to keep writing what they're writing. And it doesn't necessarily matter that much. Yeah. As for the last part of the question about sort of literature being sort of critical and political and critical, I think it has always been that in its own way. I think within different times, different stories will be more like consciously invested in that than others, but I strongly believe that like every work is a political work, whether it wants to be or not. Even by its like attempt sometimes at being apolitical is in fact a political act. So I think that's always existed, and it's always a part of every story. La verdad es que en cuanto a géneros e influencias, a mí siempre me ha gustado mezclarlo todo. Para mí, como os decía antes, lo importante a la hora de contar una historia es que sea una historia real, una historia verdadera, y para ello utilizo distintos elementos, los que considero que sean necesarios. En cuanto a la parte de la pregunta sobre si los géneros literarios han muerto, sí. Yo creo que sí. Es verdad que a veces ayuda el que exista una clasificación, el que se diga que algo pertenece a un género. Ayuda desde el punto de vista parcialmente, claro, ayuda parcialmente, desde el punto de vista de que puede indicar a la persona que vaya a leer esa obra más o menos con qué se puede encontrar. Pueden tener sentido hasta un cierto punto, pero creo que no bastan los géneros y las etiquetas que existen ahora mismo, igual que tampoco basta el lenguaje para reflejar toda la amplitud del deseo humano. Creo que An Unkindness of Ghosts sí se puede considerar una distopía, desde el punto de vista de que se considera que las distopías son reflejos exagerados muchas veces de los elementos más negativos de la sociedad, y que la ficción actúa como un espejo. Yo no estoy de acuerdo del todo con ese concepto, porque a veces una distopía se queda corta frente a las circunstancias de vida de personas que están en momentos y tiempos muy distintos. En el caso concreto de An Unkindness of Ghosts, es verdad, la historia está ambientada en una nave espacial. Vale, se puede aceptar que es una distopía, y acepto que se use lo de distopía para que quede claro que es una historia que habla de estratificación social en un contexto como una nave espacial. No es una historia que hable de estratificación social como lo haría Oliver Twist. Así que en ese sentido sí que se puede usar esa categorización. Pero esta es una pregunta que se me hace con mucha frecuencia, y es una pregunta a la que siempre trato de dar una respuesta sincera, pero que sea distinta, que no sea formulaica siempre. Creo que mientras la industria literaria siga viendo utilidad
los géneros y mientras las personas lectoras sigan recurriendo a esos géneros para buscar sus lecturas, puede que sigan existiendo esas clasificaciones. Pero no creo que sea necesariamente lo más importante, ni mucho menos a la hora de abordar o a la hora de acercarte a una obra. Y en cuanto a la última parte de tu pregunta, sí, claro, creo que la literatura, si la literatura es política y crítica, creo que siempre lo ha sido. Creo que toda obra literaria es política, a veces más, a veces menos, dependiendo de las circunstancias y del momento en el que surge esa obra. Y creo que incluso aquellas obras que dicen no ser políticas están siéndolo, porque toman una decisión. Toda obra que se presenta como apolítica está en realidad ejerciendo un acto político y marcando su identidad política en ese sentido. Can I share an anecdote? So about genre, about literary genre. When I was writing in Unkindness of Ghosts, I was in an MFA program and I was having it workshopped by other writers. And one of the comments I received was like, do you really have to set it on a spaceship? Like, you could just tell the same story on Earth. You know, I think maybe the implication would be it would be better that way, or at least perhaps be more marketable, which, you know, fair enough. And then later, so maybe last year, I was at an event, like a little, like, people had sort of signed up to have a little lunch with me. And I was talking about how I really wanted to write like a very simple sort of lesbian love story about basketball players. And one of the people at the lunch was like, I'll read it if that love story about basketball players is only if it's set on a spaceship. And I was like, okay, well, you know, fair enough, fair enough. En cuanto a lo que es el género literario, bueno, pues cuando estaba escribiendo Unkindness of Ghosts, fui a un evento, a un taller literario con más escritores y hubo alguien que me preguntó, ¿pero de verdad que la historia tiene que estar ambientada en una nave espacial? A mí me parecía que era una parte importante, pero bueno, me planteé si efectivamente la historia podía funcionar de otra manera y escuché lo que me tenían que decir. Y el caso es que al cabo de un tiempo, en una comida, estaba comiendo con toda una serie de personas en un evento literario. Yo compartía la comida con esas personas y me podían ir haciendo preguntas. Y una de las preguntas fue en qué estaba trabajando, y les dije que estaba planteando una historia de amor lésbico entre dos jugadoras de baloncesto. Y la persona que me había preguntado en qué estaba trabajando me dijo, una historia de amor lésbico entre dos jugadoras de baloncesto. Me la leo si la ambientas en una nave espacial. Model Home, tu última obra, usa el elemento de las casas encantadas para hablar de cosas mucho más terroríficas. ¿Crees que los terrores mundanos superan los de la ficción? Yes. Everyday horror is worse than fiction horror because, I mean, fiction horror gets its horror from real life, right? And the things that scare us, the only reason they scare us is because, you know, we have a notion that they can happen or have happened. And I love horror because it sort of brings us to the sort of extreme reality and despair of human existence. Like, this is what it is. Like, at the end of the day, this is life. We are this close to the edge at all times. And I know it doesn't feel like it. And for different people, there's different levels of that. Like here, like in this moment, you know, I don't know all of your lives, but we are relatively like safe right now and very comfortable. And that's not true for many people in this world in this exact same moment. So at some times and for different people and in different circumstances, the closeness to the horror differs. But I mean, I know all of us have probably had times in our lives when we're closer to it than other times. And at this moment, you know, anything can happen. And so I love playing with that feeling. And it's why I love the horror genre so much. It's also really fun to be scared, but also safe at the same time. So I really like playing with that. The difference between horror and fiction and horror in real life is, you know, that the horror is in fiction, right? Like,
I can close the book or pause the film, I can do this. If only you could do this in real life, like how beautiful that would be if that was, you could turn down the intensity of what's going on just by covering your eyes like this. I would love that feature. So yeah. Sí, desde luego. Creo que el terror cotidiano es peor que el terror de las obras de ficción, porque en el fondo el terror de una obra de ficción se basa en la realidad. Si algo nos asusta es porque o bien nos ha pasado o somos conscientes de que nos puede pasar en nuestra vida. Y creo que la ficción lo que hace es llevar ese concepto al extremo, acercarnos y que seamos conscientes de lo cerca que estamos del borde del terror. Creo que el concepto de lo que es el miedo o el terror cambia según las distintas personas y los distintos momentos vitales en que se encuentra. Creo que es bastante seguro asumir que todos quienes estamos aquí nos encontramos seguros y cómodos. Y creo que para mucha gente en el mundo no es así, que están viviendo momentos muy distintos. Creo que la cercanía a lo que es el concepto de terror o lo que te puede dar miedo cambia en función de cuáles sean tus circunstancias personales. Y creo también, además, que aunque no seamos conscientes, las cosas pueden cambiar en un instante. Y me gusta mucho jugar con esa idea, jugar con esa sensación de que puede haber el terror acechándonos en todo momento, que el miedo nos puede aparecer en cualquier instante y hacer que dejemos de sentirnos seguros. La gran diferencia que veo, eso sí, entre el terror de ficción y el terror en la realidad, o el miedo en la ficción y el miedo en la realidad, es que el miedo en la ficción apagas la tele o cierras el libro y se acabó, y ya está. Anda que no lo haría, que en el mundo real pudiéramos hacer lo mismo. Sería absolutamente precioso que en lo que nos provoca miedo en nuestra vida cotidiana pudiéramos rebajar la intensidad simplemente, o taparnos los ojos y decir, esto ya está. A mí me parecería absolutamente precioso, algo así, me encantaría. Como última pregunta, queríamos hablar de que en 2020 publicaste una historia corta que fue nominada a los Hugo, Blood is Another Word for Hunger, que se puede leer de manera gratuita en tor.com. En ella hablas de Sally, una esclava de 15 años que mata a sus amos, a sus maestros, a sus esclavistas, haciendo temblar así el mundo de los espíritus. En este relato hablas, entre otras cosas, sobre la ira, la libertad y el odio que permanece en nuestros genes. ¿Crees que esa ira y ese odio nos hace personas más sensatas ante los horrores que la realidad moderna nos presenta? Sorry in advance for the question. It's really interesting, like having now like a catalogue of work to look back on, because I can see all of the different eras of me, and so like that was my rage era, and like Taylor Swift. But so I do think rage, I do think anger, I do think wrath has its place, is like extraordinarily useful. I think it can be liberatory. It can be very, very like active and energizing, right? Like it's an up emotion, right? It's not usually emotion that's like, oh, I'm gonna lie in bed. It's I'm gonna get up, and sometimes I'm gonna do something, or I'm gonna shout. And that can be really meaningful and powerful. It can definitely be an important thing, and I think anger and rage can change the world. But I think most of the time what I've discovered is that under the anger is like just sadness and grief and pain and loss. And I think it's really important to feel and acknowledge those things. And a lot of times it's so easy to only sort of experience the anger and to do something that you sort of lose that part of yourself, the sadness part of it, which is important to
to feel and experience, I think. I probably have more to say on this. I have a lot of feelings, big feelings, and I think rage was an important one for so long, but feels less important to me now, I have to say. Es curioso lo de echar la vista atrás ahora y darme cuenta de la cantidad de obra que tengo y poder identificar las distintas eras de esa obra. La época a la que hace referencia es la época de la ira, la época de la rabia, la época en la que sentía la necesidad de expresar esa rabia, que a veces estaba tirada en la cama y tenía ganas simplemente de gritar y de expresar toda esa rabia que sentía y que me impulsaba a querer cambiar el mundo. Muchas veces, y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, lo que subyace a esa ira es tristeza, es dolor, es pérdida, es la sensación de pena. Y lo que creo que es conveniente hacer en esos casos es reconocer y admitir esas emociones subyacentes. Creo que es normal experimentar la ira, pero que esa ira puede hacer que pierdas parte de quién eres, parte de ti mismo. Y creo que ya no necesito tanto hablar de la rabia y de la ira que sentía. Sí sé que tengo sentimientos muy grandes, muy difíciles de contener, que intentan salir y que los exprese, y creo que la ira, la rabia, fue un sentimiento muy importante durante una parte de mi vida, pero que ahora, en la actualidad, ya tiene mucha menos importancia. Vamos a abrir el turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? I'm going to ask you in Spanish because my English is not so good. Mi pregunta es, al principio has hablado de la historia y de lo importante que es conocer la historia de tu familia y de tus ancestras. Mi pregunta es, como persona queer, ¿piensas que la familia elegida y la genealogía queer que nos ha precedido es igual de importante? Yes, I definitely think that sort of all of the history is important. So yes, there's like sort of my biological family history. There's also like my cultural history, my like familial, and that's familial, very broad history, my world history, but also yes, very specifically like my queer history and my queer sort of family and chosen family that exists now. And I would say even more the history part, because something that I've really discovered, and I discovered this with blackness too, not just queerness, how important it is to sort of find myself like in the archive of existence. It can really feel like you're the first one of something, and knowing that that's not true, that there's like a legacy, has felt really important. To an extent, like what I love about being a fiction writer is I can also just make it up. I can like make up my ancestors and then they become true in this sort of beautiful imaginary space. And you could say, oh, well, that's not real. But the fact that I can think it, and then there are these sort of small moments that suggest that these things could be true, I don't know, I think it suggests that there was a person who was just like me, or, you know, who would have loved me, you know, in year 10 or whatever. I don't know. Yeah. Sí, desde luego, creo que tiene importancia la historia desde todas las perspectivas. Por supuesto, no me refiero únicamente a la historia de nuestras familias biológicas, sino también a la historia de la cultura a la que pertenecemos o del mundo que nos rodea. Y por supuesto, mi historia queer, la historia queer, tiene una gran importancia para mí, la historia también de la familia de elección. Me encuentro en muchas ocasiones con que
no es solo, por ejemplo, en mi caso personal, la familia queer, sino también el hecho de la raza a la que pertenezco y encontrarme con que tengo la sensación de que soy pionero en toda una serie de cosas y de repente pararme y plantearme que no, que eso no es así, que ha habido personas antes que han podido encontrarse en una situación como la mía. Yo creo que eso forma parte también de esa tradición, que esas personas que nos precedieron existen desde el momento en que podemos concebir a alguien que estaba en nuestra misma situación hace muchísimos años, que el momento en el que soy capaz de concebir que no soy el primero, sino que ya había una persona que se sentía igual que yo en el año 10, por ejemplo, eso me permite crear esa sensación también de historia y de identidad. Hola, sí, en buena parte de tu obra utilizas los géneros fantásticos, ya sea fantasía, ciencia ficción, terror, como elementos o como ambiente para analizar, para usar como lupa, para analizar temas reales. Entonces la pregunta es, ¿consideras que los géneros fantásticos pueden llegar a zonas de la realidad a las que el realismo no llega? I think so, yes. I think that fantasy and science fiction and anything speculative horror can get the feeling of it better by adding this sort of layer of unreality or magic. It sort of allows us to reach that dream space or feeling space that's beyond just sort of this concrete material experience. So yes. I also do think that sometimes adding that fantastical element can just make it more fun somehow. You know, like that's, at the end of the day, actually, that's why I read and write like fantasy, right? Because it's just like, oh, it's slightly more fun for this to be happening like in a tavern in medieval times rather than just like at the pub down the street or whatever. Sí, desde luego. Creo que la fantasía, la ciencia ficción y el terror pueden transmitir mejor esas determinadas cosas pueden transmitir determinadas cosas mejor que el realismo, porque capturan mejor las sensaciones, porque le añaden a lo que estás escribiendo un elemento o a lo que estás abordando un elemento de irrealidad, un elemento de magia que te permite transportarte al terreno de lo onírico y de los sentimientos, no se queda limitado por la realidad. Creo que eso te permite ir más allá de la experiencia de lo material. Y además creo que añadir un elemento del fantástico hace que sea más divertida cualquier historia. Por eso lo uso cuando escribo, porque me divierte utilizar estos elementos, porque cuando concibo una historia digo, ¿qué historia? Vale, pues ¿dónde la ambiento? Mejor en un pub medieval, que va a ser mucho más divertido eso que si la ambiento en el pub de la esquina, una taberna medieval. Pues muchísimas gracias a Rivers por esta charla tan maravillosa. Muchísimas gracias a vosotros por soportar este calor. Hago un llamamiento así en alto, editoriales. Rivers Solomon, por favor, traed su obra.